Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos, hoy en la doble jornada que empezamos a las 10 de la mañana. Y hoy vamos a continuar con un especialista, realmente un destacado investigador. Estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, y ahora vamos a Santiago, Chile. Tenemos la fortuna de contar con nosotros con el doctor Gonzalo Aguilar Caballo. Él nos hablará sobre la investigación científica y los derechos humanos, así que en un momento empezamos. Vamos a ver quién es el doctor en una síntesis muy sencilla de su currículum, porque es muy amplio. Adelante, por favor. Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos siguen, tanto en Facebook Live como aquí en el Zoom. Saludamos a Javier Molina, saludamos a la Ciudad de México que nos escriben. También tenemos gente de Chiapas, gente de Ecuador, gente de Buenos Aires, Argentina, y poco a poco se irán sumando, y en Facebook Live estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta doble jornada de derechos humanos. Y como decíamos al principio, ya hemos venido hablando, saludamos a María Xóchitl también, Limón, de la Ciudad de México. Saludos a la abogada Carolina Ramón de Ecuador. Un abrazo para todos. Bienvenidos, José Javier Molina. Un saludo también muy cordial. Y vamos a empezar. Doctor, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos, doctor Gonzalo. Es un placer tenerte aquí. Realmente esta es tu casa, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad. Te da la más cordial bienvenida. Es un honor contar contigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer, digamos, la invitación que me ha extendido el profesor doctor Alfonso Martínez, y un agrado, digamos, poder compartir, digamos, esta instancia, digamos, ahí, digamos, con la Universidad Autónoma de Chiapas y con el centro, digamos, que dirige, digamos, don Alfonso. Así que muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo, digamos, esta tarde. Gracias. Y para entrar en materia, podríamos decir, ¿qué relación tiene la investigación científica con el estudio de los derechos humanos? Es decir, ¿qué aporte tiene la academia para la mejor promoción, protección, garantía de los derechos humanos? Sí. Bueno, yo diría que es fundamental, digamos, ¿cierto? Justamente porque hay una serie de materias, digamos, que dicen relación, digamos, con los derechos humanos, que requieren, digamos, de un análisis más profundo, científico, digamos, muchas veces estadístico o comparativo, digamos, y que permite generar insumos técnicos, digamos, para la discusión, digamos, de las políticas públicas, de las políticas legislativas. Digamos, o sea, recordemos que el resultado final, digamos, en materia de derechos humanos son las normas, digamos, ¿cierto? O los comportamientos, digamos, que se obtienen por parte, digamos, de la autoridad pública, pero para llegar a eso
es primeramente necesario, digamos, desarrollar, digamos, toda una labor científica, digamos, de análisis acerca, digamos, de cuáles son los significados, los sentidos, los alcances y los contenidos, digamos, ¿cierto?, de ciertos derechos. De modo que es vital, digamos, en mi opinión, digamos, el estudio científico en materia de derechos humanos para el progreso, digamos, de los derechos humanos, y si se progresa en materia de derechos humanos, se logra obtener finalmente el fin, que es una mejor protección, digamos, de estos derechos en las sociedades chilena y latinoamericana y en el mundo en general. ¿En qué lugar o cómo estamos posicionados en investigación en Latinoamérica en relación al mundo en general? Yo pienso, digamos, que cada vez más se está realizando, digamos, más y mejor, digamos, investigación científica, fundamentalmente emanada a partir, digamos, de los centros universitarios, de las universidades y de los institutos que se especializan en materia de derechos humanos. Cada vez, digamos, cierto, se realiza más y mejor, digamos, investigación, y esto sobre todo, digamos, se puede ver reflejado en un periodo, digamos, muy corto de tiempo, digamos, ¿cierto? Yo diría que el impulso, digamos, ¿cierto?, más o menos definitivo del estudio, digamos, universitario, digamos, científico de los derechos humanos se produjo con el regreso paulatino, digamos, a la democracia luego de la época, digamos, ¿cierto?, de las dictaduras o gobiernos autoritarios. Y entonces el hecho, digamos, de ese advenimiento a sociedades democráticas, eso se impulsó, digamos, ¿cierto?, el estudio, digamos, de los derechos humanos en las distintas sociedades latinoamericanas, digamos, muchas veces inspirado o con la ayuda, digamos, ¿cierto?, de la investigación científica que se realizaba en otras partes del mundo, particularmente, diría yo, digamos, las que se realizaban en Europa, digamos, ¿cierto? Sin lugar a dudas, digamos, que los estudios de derechos humanos que ya llevaban mucho tiempo antes, digamos, sobre todo impulsados por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, sirvieron como luz o guía, digamos, ¿cierto?, de orientación a las investigaciones que se desarrollan hoy en América Latina. Y yo diría que cada vez más estamos alcanzando niveles, digamos, muy elevados, muy similares a los que se desarrollan en otras partes del mundo, digamos, justamente porque hemos tenido, digamos, ciertos estudiantes que han ido a prepararse, a investigar, digamos, y por lo tanto, digamos, están desarrollando una investigación de muy alto nivel, digamos, ¿cierto?, en todas partes de América Latina. Y a esto también yo pienso que ha contribuido la consolidación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, digamos, y la progresiva, digamos, ¿cierto?, incorporación de los estados latinoamericanos a este sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo que ha potenciado, en mi opinión, digamos, ¿cierto?, el interés, digamos, ¿cierto?, interno dentro de los estados en el desarrollo de los derechos humanos, digamos, a partir de la actuación, digamos, de los órganos de protección de los derechos humanos en América Latina, como, o sea, en el sistema interamericano, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este hecho también ha servido de aliciente, digamos, para que investigadores cada vez más jóvenes se interesen en justamente profundizar y desarrollar investigaciones sumamente interesantes a propósito de los derechos humanos. Y ahí, ¿qué papel juega? Porque muchas veces cuando hacemos comparaciones que realmente se refieren a contextos diferentes, por ejemplo, en el sistema europeo, pues de repente dicen, no, pues es un tribunal permanente, tiene 47 jueces, inclusive hay una gran sala, que es una sala de apelación, y en Latinoamérica, por no llamarlo América, porque no todos los países forman parte, de hecho solo 20 aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, en Latinoamérica tiene una corte que no es permanente, que solo tiene 7 jueces, pero ¿qué tanto ahí juega el control difuso de convencionalidad? ¿Podríamos decir que la Corte Interamericana es una corte difusa en términos generales, bajo esa perspectiva? Eh, Digamos, yo diría, digamos, que hay bastante cercanía, digamos, entre el rol que desempeña, digamos, la Corte, en general, digamos, vamos a decir, yo creo que hay bastante cercanía en el rol que juegan todas las Cortes regionales de derechos humanos, ¿no es cierto? Porque habría que sumar aquí el ejemplo, digamos, del continente africano, que muchas veces es como dejado de lado, pero a mí me interesa mucho, digamos, como objeto de investigación, justamente porque una de las cosas que yo siempre he tratado de sostener, digamos, es que desde el punto de vista cultural y de las sociedades, digamos, ¿cierto?
yo encuentro que hay mayor cercanía o afinidad, digamos, entre la sociedad, digamos, ¿cierto?, africana con la sociedad latinoamericana, en particular por un componente, digamos, ¿cierto?, por un componente comunitario, digamos, si quisiéramos llamarlo así, digamos, ¿cierto?, más que, digamos, con las sociedades europeas, digamos, ¿cierto? Nosotros tenemos, América, en mi opinión, América Latina, sobre todo, tiene un componente comunitario que viene a propósito, digamos, viene fundamentalmente, digamos, de los pueblos indígenas, digamos, presentes, digamos, ¿cierto?, en las sociedades, en mayor o menor medida en la sociedad latinoamericana, que nos acerca bastante, digamos, ¿cierto?, nos hace hermanarnos bastante, digamos, con la sociedad africana. Entonces, yo sumaría la Corte, digamos, ¿cierto?, africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, el rol que cumplen, digamos, estas cortes regionales, digamos, es bastante similar, digamos, ¿cierto? Y el control que ellas hacen de las normas convencionales, en el caso de América Latina, sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos, digamos, ¿cierto? Es un control, digamos, bastante similar, digamos, al que efectúa la Corte Europea o la Corte Africana y, digamos, ¿cierto?, la Corte Interamericana, digamos, ¿cierto? Así que, digamos, evidentemente, digamos, como punto de partida, digamos, ¿cierto?, el rol que desarrollan las Cortes internacionales, en este caso las Cortes, digamos, regionales de derechos humanos, es un rol evidentemente subsidiario en el sentido, digamos, ¿cierto?, como dice la Declaración Americana, es coadyuvante, cumple un rol coadyuvante, digamos, con los roles que cumplen las Cortes Nacionales, digamos, ¿cierto? No hay que olvidar que el principal sujeto obligado a respetar los derechos humanos, digamos, es el Estado y, por tanto, a través de sus tribunales estatales, digamos, ¿cierto? Y solamente si es que eso no funciona, digamos, pasamos, digamos, a la Corte Interamericana. Entonces, el control difuso, diría yo, que opera a nivel interno, digamos, ¿cierto?, de los estados, digamos, ¿cierto? El control difuso en el sentido, digamos, de quiénes serían aquellos que están obligados a velar por el respeto, digamos, de las normas convencionales. Así que el control difuso diría yo que opera a nivel interno, y lo mismo tengo la impresión, digamos, que ocurriría, digamos, en los continentes europeos y africanos, digamos, ¿cierto? La misma idea, digamos, operaría. Aquí, digamos, me atrevo a profundizar un poco a propósito del tema muy interesante del control de convencionalidad, y que forma parte de una de las líneas de investigación que desarrollo yo y que desarrolla el centro de estudios en el que trabajo, y que, digamos, ¿cierto?, me parece que podría ser un buen tema a sugerir, digamos, de análisis y de estudio futuro para estudiantes de magíster o de doctorado, por ejemplo, e incluso estudiantes de licenciatura en Derecho, que es el del control de convencionalidad. Digamos, el control de convencionalidad, digamos, ¿cierto?, en América Latina cumple un rol fundamental, digamos, ¿cierto?, porque, digamos, en el fondo, digamos, permite satisfacer el requisito, la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos que están, digamos, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos dentro del Estado y sin necesidad, digamos, de ir al sistema interamericano. De modo que, en el fondo, digamos, ¿cierto?, el control de convencionalidad cumple un rol de prevención, en cierta medida, porque si los tribunales, digamos, ¿cierto?, los jueces y los órganos, digamos, que forman parte de la Administración de Justicia, cumplieran un control de convencionalidad en el orden jurídico interno, digamos, ¿cierto?, significaría que el Estado, digamos, estaría respetando, digamos, ¿cierto?, los derechos humanos que están en la Convención, y no habría, digamos, ¿cierto?, necesidad de recurrir al sistema interamericano. Y con esto se produciría una especie como de desahogo o liberación, digamos, en el sentido de que estamos arriesgando al Estado, digamos, para que sea objeto, digamos, de responsabilidad internacional. No tendría por qué, digamos, ocurrir eso si es que los órganos jurídicos internos cumplieran, digamos, con el control de convencionalidad, y esto sería así en Chile, en Argentina, en Brasil, en cualquier estado, digamos, ¿cierto?, de América Latina. De modo que este es un tema que hay que profundizar, porque no está suficientemente profundizado. Por ejemplo, yo me pregunto, digamos, como tema de investigación, digamos, ¿cierto?, relacionado con la labor docente, que es la que nos compete a nosotros como miembros de una comunidad universitaria. ¿Qué tanto, digamos, ¿cierto?, está incorporado en los currículum y en los programas de estudio, en todos los niveles, licenciatura, magíster y doctorado, el tema del control de convencionalidad? Digamos, y esto es importante porque si nosotros no formamos, digamos, ¿cierto?, a los futuros operadores jurídicos, ¿cierto?, en temas, digamos, ¿cierto?, relacionados con el derecho convencional,
digamos, malamente, difícilmente veo yo, digamos, que esos operadores jurídicos posteriormente, al momento de la praxis, van a implementar y aplicar, digamos, ¿cierto? Un control de convencionalidad. Entonces, el problema, digamos, parte, digamos, fundamentalmente con la enseñanza, digamos, con la labor de docencia y posteriormente con el estímulo a las labores de investigación, digamos, de estudiantes, digamos, y también académicos. Entonces, aquí la conexión para mí es directa, digamos, ¿cierto? Entre, digamos, primero, mejor y mayor protección de los derechos humanos, por ejemplo, a través de un proceso de control de convencionalidad con, digamos, ¿cierto? Formación, digamos, licenciatura y en maestría, y luego, digamos, ¿cierto? En estímulo a líneas de investigación en esa área. Digamos, para mí la relación es directa, digamos, ¿cierto? Muy interesante. Hay algo que creo que es importante distinguir, porque cuando se menciona que el sistema interamericano es complementario, subsidiario, pero nos referimos al aspecto procesal, es decir, hay un órgano o dos órganos, en el caso de América como en África, que están como supervisores del cumplimiento de las normas convencionales pactadas por los estados parte. Pero hay un derecho que es un derecho sustantivo, que ese derecho sustantivo no es complementario ni es subsidiario. Yo le he llamado que es invasivo y profiláctico, porque no solamente llega a los estados parte, generalmente a través de las constituciones, es decir, como en México el artículo primero reconoce a los derechos humanos que están plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, pero además establece el artículo segundo de la Convención la obligación, como también el pacto, los pactos internacionales, de adecuar, depurar, conforme a la Convención, su sistema normativo nacional. Y entonces ahí considero, salvo tu mejor opinión, doctor, que hay que distinguir entre el derecho sustantivo convencional y el derecho procesal convencional. Y otra situación que se me hace muy interesante en relación a lo mencionado, es que tanto la investigación influye en la calidad de la educación que hoy en las universidades latinoamericanas se da. Por favor. Sí, las dos preguntas son sumamente interesantes, digamos. Yo creo que uno de los defectos, digamos, o falencias que aún subsisten, y aquí voy a hablar, digamos, exclusivamente desde la perspectiva, digamos, nacional. Después ustedes me podrán decir si también ocurre en sus respectivos países, digamos, ¿cierto? Pero el cumplimiento de esta norma que tú mencionas, que en el fondo podría ser un principio, digamos, ¿cierto? Es decir, la obligación que tienen los estados de adecuar su derecho interno, digamos, ¿cierto?, al derecho internacional, que esto es un principio, esto ni siquiera es un principio de derechos humanos, esto es un principio general del derecho internacional, digamos, ¿cierto?, y de los derechos humanos forman parte, digamos, de este marco más amplio del derecho internacional. Esta obligación, digamos, ¿cierto?, de adecuar su derecho interno al derecho internacional, que simplemente es un principio de coherencia, nada más, digamos, ¿cierto? Porque lo contrario sería que tendríamos ordenamientos jurídicos internos que no concordarían o serían desarmónicos con el marco y el andamiaje jurídico internacional, y eso no tiene ninguna coherencia. Uno de los problemas que existen, digamos, es que no, digamos, se logra satisfacer aún el estándar que deriva de este principio, digamos, de adecuar su ordenamiento jurídico interno, digamos, ¿cierto?, al derecho internacional y particularmente al derecho internacional de los derechos humanos. Y esto me da la impresión a mí que tiene como fundamento un apego irrestricto a un principio, digamos, ¿cierto?, que es propio del derecho público, del derecho público interno, digamos, ¿cierto?, de los Estados, también del derecho público internacional, que es el principio de la soberanía, digamos, pero que es un concepto pero cuya conceptualización es mal entendida, digamos, tal como debiera entenderse en el siglo XXI. Digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, siempre se contrapone a, digamos, ¿cierto?, esta obligación de los estados de adecuar su derecho interno al derecho internacional, particularmente al del sistema interamericano, con el principio de soberanía, diciendo que los estados son soberanos y por tanto ellos pueden, digamos, ¿cierto?, soberanamente tomar sus propias decisiones y no tienen por qué seguir, digamos, ¿cierto?, en lo que determinan organismos internacionales, digamos, ¿cierto? Y yo pienso que ese es un concepto de soberanía, digamos, que no está correctamente entendido.
Y ese es uno de los problemas que tiene, por lo menos, digamos, ¿cierto?, la sociedad chilena, que cuesta mucho, digamos, ¿cierto?, explicar. Y aquí hay una labor, digamos, ¿cierto?, de la investigación y de los profesores, digamos, muy interesante en trabajar y en publicar y en escribir, digamos, efectivamente cuál es el concepto actual, moderno, digamos, de soberanía. Por ejemplo, este es uno de los problemas que existen actualmente para, digamos, ¿cierto?, avanzar en esta especie como de derecho convencional a nivel interno, ¿cierto? Porque, digamos, se sostiene que este es un derecho que proviene de afuera, es un derecho, digamos, ¿cierto?, que no ha sido creado por el Estado. ¿Cómo puede penetrar el orden jurídico interno si el Estado no, digamos, ¿cierto?, ha tenido participación, digamos, ¿cierto?, en la creación, digamos, de ese derecho, digamos, ¿cierto? Entonces, este es uno de los temas, digamos, que requiere profundización. También el de la democracia, digamos, porque aquí van los dos principios van juntos, digamos, ¿cierto? Es que el Estado es democrático y por tanto es soberano y no tiene por qué, digamos, ¿cierto?, someterse, digamos, ¿cierto?, a los dictados de un órgano internacional. Y esto es un tema interesantísimo que merece mucha investigación. Aquí habría que escribir muchísimos libros, digamos, sobre esto. Digamos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, digamos, a propósito, digamos, del control de convencionalidad, vuelvo a tocar ese tema, digamos, ¿cierto? Estamos en una permanente discusión, digamos, académica y por tanto también investigativa, digamos, ¿cierto?, científica, a propósito, digamos, del famoso margen de apreciación nacional, que está directamente vinculado, digamos, ¿cierto?, con la idea del control de convencionalidad y de la aplicación interna del derecho convencional. Digamos, y justamente, digamos, ¿cierto?, uno de los argumentos para esgrimir el margen de apreciación que tendrían las autoridades nacionales, digamos, ¿cierto?, frente a este derecho que proviene de afuera, digamos, consiste, digamos, justamente es que tenemos un margen de apreciación porque, digamos, somos estados soberanos y somos estados democráticos. Y por tanto no tenemos por qué, gozamos de un amplio margen de apreciación, eso es lo que normalmente se dice, digamos, ¿cierto? Y entonces esto requiere, yo creo, investigación y estudio, análisis mucho mayor, digamos, ¿cierto? A propósito, digamos, de si existe o no existe un margen de apreciación, digamos, ¿cierto?, en el sistema interamericano, porque esto es a propósito de la relación entre Europa y América, esto es una idea importada, ¿cierto? Esto es lo que le llaman los científicos, digamos, ¿cierto? La literatura aparece como le llaman la fertilización judicial cruzada o la polinización judicial, ¿cierto? Esto es cuando uno toma prestado términos jurídicos de que operan en otros ámbitos y los trae al ámbito nacional, pero muchas veces, digamos, como que no pegan, digamos, ¿cierto?, no quedan bien porque son justos y apropiados para otros ámbitos, pero no son justos y apropiados para ámbitos. O sea, habría que investigar esto. Esto es un tema interesantísimo como sujeto de investigación, digamos, para estudiantes de maestría y doctorado, el margen de apreciación. Entonces, primer punto, el derecho convencional, digamos, efectivamente, como desde el punto de vista sustantivo, los estados están obligados a adecuar su derecho interno al derecho internacional, y eso no hay ninguna duda, digamos, ¿cierto? Pero yo creo que efectivamente hay resistencia por parte de los estados todavía y no lo hacen. Y como no lo hacen, es que tenemos que, por la vía procesal, llegar finalmente al sistema interamericano. Entonces, esto es un círculo vicioso que yo creo que en algún momento hay que romper. Y el segundo punto, digamos, que también es muy interesante acerca de la calidad, digamos, ¿cierto?, de la investigación, digamos, ¿cierto?, y que cómo incide, digamos, en un mejoramiento, digamos, ¿cierto?, justamente del cumplimiento de los derechos humanos al interior de los estados. Yo creo que la relación también es directamente proporcional, digamos, ¿cierto? Digamos, así como yo me atrevería a sostener que mientras tenemos una sociedad, digamos, ¿cierto?, la población es más educada, la calidad de la democracia, digamos, es mejor, mientras, digamos, ¿cierto?, la investigación en materia, digamos, ¿cierto?, de derechos humanos es mejor, la calidad, digamos, ¿cierto?, de cumplimiento, digamos, al interior de los estados de los derechos humanos, va a ser cada vez mejor, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí un llamado a potenciar, a profundizar, a estimular, digamos, ¿cierto?, la investigación, digamos, en materia de derechos humanos, que es amplísima, digamos. Nosotros hablamos de derechos humanos, pero aquí hay una cantidad, un abanico, digamos, ¿cierto?, de ámbitos de investigación extraordinarios, digamos, y que son totalmente, podríamos decir, entre comillas, en pañales. Si nosotros usamos esa expresión aquí, estamos como recién empezando a descubrirlo, digamos, temas de investigación que son apasionantes, digamos, y muy interesantes y que podría producir frutos para la mejora de la calidad, digamos, de la vida de las personas de las sociedades latinoamericanas.
Sí, es muy interesante también ver que hay una cierta resistencia, como bien se maneja, en el sentido de los derechos humanos que invaden la soberanía, ¿verdad? Pero nunca nos preocupamos cuando los derechos o los sistemas romano-germánicos, otro tipo de normas que han influido en nuestros sistemas jurídicos muy importantes, simplemente los adoptamos. Y de hecho, no podríamos hablar de que hubo resistencia, sino una asimilación total. Pero ¿por qué provoca este fenómeno de resistencia? Ahora, antes nos reuníamos para hablar de derecho comparado, ¿no? Ahora nos reunimos para hablar un derecho común a través de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en algunos países dicen, bueno, aquí el control difuso de convencionalidad no existe porque el único que hace control difuso es la Corte Suprema y los jueces de menor jerarquía no lo hacen, ¿no? En otro país, aquí todos deben de hacerlo. Es decir, podríamos decir, ese margen de apreciación que yo he dicho, no sé si estarás de acuerdo, Ujú. que cuando un juez dice yo no hice control difuso de convencionalidad porque las partes no me lo pidieron, entonces yo digo es ignorancia. Y cuando una Suprema Corte de Justicia o una Corte Superior dice yo no hice control de convencionalidad, es política. Entonces, pero aquí estamos hablando del derecho más importante, que es una reivindicación desde el punto de vista de los derechos humanos, que no solamente es al hombre, inclusive ahora se habla de animales no humanos, se habla también del sujeto de derechos a la naturaleza, inclusive hablamos de generaciones que no han nacido, es decir, esta protección se ha dinamizado. Eh, ¿Por qué hay esa cierta resistencia? Otra de las cuestiones, aprovechando el tema que dice Luis Ferraioli, que la soberanía no es una soberanía abstracta del Estado, sino que la soberanía es fraccionada en cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros tiene derecho a la autodeterminación. Y entonces si vamos a darle mayores derechos o a reconocerle mayores derechos a la sociedad donde supuestamente reside la soberanía, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la soberanía. Bueno, nos pregunta para entrar en tema, si quieres agregar algo adicional, Ujú. desde Chile también nos pregunta Hugo Tórtola, dice, más allá de las materias de estudio, ¿a qué prácticas metodológicas debería ajustarse la investigación latinoamericana en materia de derechos humanos o simplemente nos ajustamos a los criterios europeos? No sé Ujú. si quisieras contestar o Sí, también ampliar las observaciones. sí, Las, sí, digamos, muchas gracias por las preguntas, digamos, le agradezco a Hugo, digamos, también la pregunta, digamos, a ver, digamos, desde el punto de vista de quién debe realizar, digamos, el control de convencionalidad, digamos, aquí yo le podría solamente proporcionar, digamos, mi respuesta, digamos, que tengo, que no necesariamente, digamos, cierto, es la última, pero el control de convencionalidad, digamos, ¿cierto? Es una obligación que tiene el Estado. Digamos, y el Estado está compuesto por todos los órganos del Estado, digamos, ¿cierto? Es decir, desde el punto de vista clásico, el órgano ejecutivo, legislativo, digamos, ¿cierto? Y judicial. La Corte Interamericana ha dicho, digamos, que, digamos, particularmente este deber, digamos, le corresponde, digamos, ¿cierto? A los jueces o a los agentes que forman parte de la Administración de Justicia, digamos, porque en último término, digamos, ¿cierto? El último órgano protector de los derechos humanos, digamos, de las personas son los jueces. Los jueces tradicionalmente son el último recurso, digamos, si es que, digamos, no ha operado, digamos, una correcta protección de los derechos en los otros órganos, digamos, ¿cierto? Es decir, si la ley no ha podido, digamos, proporcionar la protección correcta o, digamos, ¿cierto?, el órgano administrativo, ejecutivo, pues la única forma que tiene el individuo, digamos, ¿cierto?, para impetrar protección de sus derechos es recurrir al tribunal. Y por eso que la Corte Interamericana lo dirige fundamentalmente, digamos, ¿cierto?, a los jueces. La pregunta, digamos, es ¿qué jueces?
Pues todos los jueces, digamos, ¿cierto? Porque si la obligación es del Estado, digamos, ¿cierto? En el fondo son todos los agentes públicos, digamos, ¿cierto? Los que están obligados, digamos, ¿cierto? A velar por el cumplimiento, digamos, de las normas que están contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ojo, digamos, ¿cierto? Control de convencionalidad no es una cuestión que está reducida únicamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha sido desarrollada a partir, digamos, ¿cierto? De la Convención Americana de Derechos Humanos, eso es cierto. Pero esto es un principio mucho mayor, digamos, ¿cierto? Y también, digamos, desarrolla o realiza un control de convencionalidad aquel juez que vela por el cumplimiento y respeto, digamos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O también, digamos, realiza un control de convencionalidad, digamos, aquel juez que vela por el cumplimiento y respeto de las normas que están contenidas en la Convención, digamos, ¿cierto?, sobre derechos del niño. Y esto es algo que, digamos, ocurre, digamos, seguido muchas veces en los tribunales de familia, por ejemplo. Entonces, hay tribunales, digamos, que efectúan, digamos, intensivamente control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque no es solamente esto reducido, digamos, a las normas que están contenidas en la Convención Americana. Entonces, ¿a quién le compete? A todos los jueces. Y es por eso que nosotros hemos dicho, digamos, ¿cierto?, en nuestra labor investigadora, digamos, ¿cierto?, que en realidad, digamos, los jueces nacionales pasan a convertirse en jueces comunes de derechos humanos, porque el primer juez, digamos, ¿cierto?, que tiene como, digamos, labor, digamos, ¿cierto?, de defender los derechos de la persona, son los jueces, digamos, ¿cierto?, todos los jueces estatales. Digamos, y al hacer eso se visten, digamos, ¿cierto?, con el ropaje o se ponen la toga, digamos, de los jueces propiamente, digamos, de derechos humanos, como en este caso serían, digamos, los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el juez común, digamos, pasa a ser el juez común de derechos humanos, pasa a ser el juez interno, digamos, ¿cierto?, que otorga protección, digamos, y defensa a las personas, especialmente a los grupos más vulnerables, en el orden jurídico interno, digamos, de los estados. Entonces, digamos, no creo que sea bueno, digamos, ¿cierto?, confundir, digamos, porque esto es una cosa, digamos, que ha ocurrido mucho, digamos, lo que es esta denominación doctrinaria de control de convencionalidad con lo que es el control de constitucionalidad, que sí tiene un régimen estricto, digamos, dentro de los ordenamientos jurídicos, digamos, de cada estado. Digamos, ¿cierto? No creo, digamos, que sea bueno. Yo creo que el control de convencionalidad hay que tratarlo, digamos, ¿cierto?, como lo que es, digamos, ¿cierto?, que es un control, digamos, ¿cierto?, de normas, y cuando hablamos de normas, por lo tanto, también hay que tomar en cuenta la interpretación que se ha hecho de esas normas por parte de los órdenes jurídicos internos, un control de normas internacionales. Digamos, y eso, digamos, ¿cierto?, es lo que ocurre en el orden jurídico interno. Por lo tanto, no es tampoco esto un control político. Digamos, no podría ser, porque el control que se pide al juez es un control, digamos, simplemente de las normas que están escritas, digamos, y adoptadas, digamos, ¿cierto?, como tales, digamos, en el orden jurídico internacional. Digamos, así que no es un control político, digamos, entonces es el cumplimiento de una obligación jurídica, libremente contraída por el Estado, porque los Estados han, en ejercicio, digamos, ¿cierto?, de sus competencias soberanas, han firmado y ratificado los tratados internacionales. Esto no hay que olvidarlo, digamos, ¿cierto? Y entonces, simplemente, si uno, digamos, firma y ratifica un tratado en ejercicio de su competencia soberana, el derecho internacional le dice pacta sunt servanda, es decir, hay que cumplir, digamos, ¿cierto?, con las obligaciones que se ha asumido, y además hay que cumplirlas de buena fe. Y esta es una obligación para el Estado. Y si es para el Estado, es una obligación también para cada uno de los jueces que forma parte, digamos, ¿cierto?, del Estado. Y ojo, también quiero, digamos, cerrar, digamos, esta parte. Digamos, en el fondo, digamos, ¿cierto?, cuando estamos hablando también de aspectos sustanciales y adjetivos, digamos, en materia de derechos humanos, aquí está involucrado la satisfacción, digamos, ¿cierto?, de un derecho mayor, que es el derecho de acceso a la justicia. Digamos, ¿cierto? Es decir, digamos, negarle, digamos, ¿cierto?, la posibilidad de protección de sus derechos a un individuo, digamos, ¿cierto?, dentro del Estado, conforme a las normas que están establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, es una forma, digamos, ¿cierto?, de violación o denegación, digamos, ¿cierto?, del acceso a la justicia. Acceso a la justicia en el sentido sustancial, en el acceso a los derechos, ¿cierto?, el derecho al derecho, digamos, ¿cierto?, que tienen, digamos, ¿cierto?, los habitantes. Yo no quisiera usar la palabra ciudadano que tienen los habitantes de un país, porque ciudadano es excluyente, ¿cierto? Entonces me gustaría por lo menos también incluir, digamos, a los migrantes,
que están, digamos, dentro de un Estado, que también están protegidos por el dispositivo constitucional y de derechos humanos de cada Estado. Y desde el punto de vista de la metodología, digamos, efectivamente yo pienso que aquí, digamos, hay un planteamiento muy interesante, digamos, ¿cierto?, que se efectúa desde el punto de vista, digamos, yo diría que esto tiene que ver con las epistemologías científicas, digamos, ¿cierto? Es decir, nuestras sociedades son sociedades que tienen un alto componente indígena, ¿cierto? Y esto significa un cambio, digamos, de paradigma absoluto. Digamos, como decía Alfonso, digamos, en su presentación, digamos, desde el punto de vista del derecho, lo que ocurrió, digamos, ¿cierto?, al momento de crear las sociedades latinoamericanas fue simplemente un trasplante, digamos, ¿cierto? Digamos, un traslado directo, digamos, de lo que ocurría, digamos, en Europa a lo que ocurría en América, y esto cercenó, digamos, ¿cierto?, el desarrollo, no solamente el desarrollo cultural, digamos, ¿cierto?, sino el desarrollo espiritual, el desarrollo en todos los sentidos de las comunidades que existían, digamos, en América, digamos, al momento de crearse los estados. Y entonces, digamos, ¿cierto?, cuando se producen los estudios en materia de derechos humanos, digamos, ¿cierto?, los estudios de materia de derechos humanos se producen desde la perspectiva epistemológica europea, dominante. Y es por eso que la resistencia que se presenta cuando queremos hablar de los derechos, como dice Alfonso, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. Claro, digamos, para muchos, digamos, los derechos de la naturaleza es algo descabellado, digamos, ¿cierto? ¿Cómo es posible, digamos, ¿cierto? Porque desde una epistemología determinada, digamos, la naturaleza es objeto, no es sujeto. Pero lo que ocurre es que debemos aprender a estudiar, digamos, y a entender que desde otras epistemologías o visiones, digamos, ¿cierto?, del mundo, digamos, ¿cierto?, a lo mejor los elementos de la naturaleza no son objetos, sino son sujetos también. Y eso habría, en primer lugar, que respetarlo, y en segundo lugar, habría que investigarlo. Y entonces los enfoques, digamos, metodológicos para el estudio de los derechos humanos ya no serían uno, sino que quizás serían dos o varios, digamos, ¿cierto? Y esto también es interesante. Aquí habría que hacer una investigación sobre la investigación. ¿Cómo se investiga, digamos, en materia de derechos humanos? Lo cual es apasionante, digamos, desde mi punto de vista. Perfecto, muy interesante, muy aleccionador. Nos hemos enfocado al control de convencionalidad, porque también es un tema de interés general. Vamos a ir al tema otra vez de la investigación, que también se ha tocado. Vamos a suponer, aprovechando tu participación en Viernes de Derechos Humanos, que esta es una primera clase de investigación, de metodología, y estás frente a los alumnos y uno te pregunta, ¿me podría decir algunas reglas o características básicas que debemos de tomar en cuenta para que nosotros podamos hacer investigación? ¿Qué le contestaría a ese alumno, profesor? Digamos, bueno, digamos, por un lado, digamos, habría que darle algunas indicaciones, digamos, de carácter metodológico, justamente y de metodología jurídica, en el sentido, digamos, de que nadie investiga nada en el aire, sino que, digamos, siempre tiene que existir una duda, digamos, ¿cierto?, una pregunta o una interrogante en el ámbito, digamos, ¿cierto?, del derecho. En el ámbito del derecho en sentido amplio, digamos, ¿cierto?, porque esto es un dato que también es importante tomar en cuenta, digamos, ¿cierto? En materia de derechos humanos, los derechos humanos es un tema, digamos, ¿cierto?, que en cierta medida transdisciplinario, digamos, ¿cierto? Entonces digamos, los derechos humanos es jurídico, es un tema jurídico, pero que requiere conocimientos de otras ciencias o artes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar el derecho a la salud, necesariamente voy a tener que estudiar, analizar, empaparme de conocimientos propios del área de la salud, ¿cierto? O si quiero estudiar, por ejemplo, si ¿cierto?, los derechos de los pueblos indígenas, necesariamente tengo que empaparme, digamos, ¿cierto?, de otras áreas como la historia, la etnología, digamos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, digamos, ¿cierto?, que son necesarios para poder elaborar, digamos, ¿cierto?, un enunciado jurídico, si se quiere. Pero ese es el resultado final, digamos, de una serie de antecedentes anteriores, digamos, ¿cierto? Lo mismo con el tema de la vivienda, o lo mismo con el tema, digamos, ¿cierto?, del medio ambiente, que, llevémoslo al cambio climático, incluso, que es un tema jurídico de derechos humanos, pero requieren necesariamente conocimientos, digamos, ¿cierto?, de otras disciplinas. Entonces, cuando yo digo, primero hay que preguntarse algo,
digamos, y la pregunta tiene que ser jurídica, jurídica en sentido amplio, propio de los derechos humanos, ¿cierto? Digamos, es decir, para investigar en derechos humanos hay que permitir entrar o ingresar en otras áreas, digamos, ¿cierto? Sociología, ciencia política, digamos, historia, digamos, etnología, etcétera. Y luego, digamos, mi recomendación, digamos, ¿cierto? A esos estudiantes, digamos, ¿cierto? Sería de buscar temas, digamos, ¿cierto? Que fueran atingentes a sus propios intereses, para que el tema de investigación fuera interesante, digamos, para él, porque si no, digamos, al cabo de un tiempo investigando, digamos, sobre ese tema, digamos, eso caería, digamos, un poco, digamos, ¿cierto? En lo tedioso, pero además que fuera un tema de investigación interesante para cada uno, que fuera un tema de investigación interesante para la realidad. Y para la realidad significa, digamos, el entorno local, inmediato, el entorno nacional, pero también el entorno global, porque no hay que olvidar que nosotros vivimos en un mundo globalizado. Y en consecuencia los problemas de los derechos humanos son problemas, digamos, ¿cierto? Y que ya no pueden ser analizados con un lente, digamos, ¿cierto? Local o nacional, sino también, digamos, con una perspectiva, digamos, ¿cierto? Más bien global, digamos, ¿cierto? De la globalización. Digamos, y luego, digamos, les diría, digamos, ¿cierto? Que esas investigaciones necesariamente en el mundo contemporáneo requieren, digamos, cierto, digamos, cierto, de acceder al ámbito más amplio posible, digamos, cierto, de información, digamos, ¿cierto? Entonces esto exige, en cierta medida, armarse, digamos, cierto, de valor y en comenzar a aprender, digamos, cierto, idiomas, por ejemplo, digamos, porque las investigaciones, digamos, contemporáneas, digamos, cierto, justamente necesitan, debido a la cantidad de información que está disponible, digamos, hay que el investigador, digamos, tenga la capacidad como para poder, digamos, desarrollarse o leer al menos, digamos, en varios idiomas, digamos, ¿cierto? Y luego, digamos, también en esta perspectiva yo le diría, digamos, a ese investigador, digamos, que contemplara de alguna manera u otra la posibilidad, digamos, al menos, digamos, ¿cierto?, de hacer un trabajo de terreno. Un trabajo de terreno significa, digamos, lo que nosotros le llamamos las pasantías o las estadías de investigación, digamos, ¿cierto? Ya sea en centros de investigación, digamos, ¿cierto? O en otros centros de investigación, digamos, extranjeros puede ser, digamos, o bien, digamos, trabajos de investigación de terreno local, digamos, ¿cierto? Ir a donde están los problemas, digamos, y ahí producir, digamos, ¿cierto? La investigación propiamente tal. Pero eso requiere, digamos, fundamentalmente, en el fondo, salir del escritorio, digamos, se entiende, es decir, no estar simplemente detrás, digamos, de un computador metido en una biblioteca, sino que ir a otros lugares, digamos, porque es muy importante conversar, digamos, ¿cierto? Digamos, o con los afectados o con otros científicos, digamos, ¿cierto? Y que es un poco lo que estamos quizás tratando nosotros de hacer, digamos, a través de esta conferencia, porque las experiencias, digamos, ¿cierto? Y las formas de pensar de científicos, digamos, ¿cierto? Que no han sido creados en el medio local, dan otra perspectiva. Y el derecho y la investigación científica requieren necesariamente contrastar las perspectivas personales con la perspectiva, digamos, foránea, de otra persona, digamos, de otro mundo, de otra sociedad, digamos, ¿cierto? Entonces yo les diría, digamos, a esos, digamos, no solamente buscar un tema que requiera una pregunta, que requiera una solución, digamos, ¿cierto? Y la solución, digamos, sea un interés, tenga un interés personal y un interés, digamos, ¿cierto? Para el país, sino que también, digamos, haya sido sujeta que haya sido contrastada, digamos, ¿cierto? Con otras, digamos, ¿cierto? Visiones o con otras perspectivas, digamos, ¿cierto? Que muchas veces, digamos, nos obligan quizás a cambiar, digamos, nuestro enfoque. Muchos estudiantes, digamos, que yo he tenido de maestría y de doctorado me han dicho, digamos, mi profesor, a mí siempre me informaron esto, digamos, en mi universidad me dijeron esto, me formaron de esta manera, me dijeron que esto era así, digamos, ¿cierto? Y cuando leía los libros aquí, todo era así, pero cuando fui al extranjero, digamos, y leí otros libros y conversé con otros colegas, la verdad es que parece que me dijeron que esto no era tan así, y parece que hay otras alternativas y otras posibilidades de solución. Digamos, o sea, y eso yo lo encuentro sumamente relevante, digamos, ¿cierto? Porque en la investigación justamente consiste en eso, digamos, estar abierto a descubrir, a que a uno le quiebren el paradigma y a abrirse a otros y nuevos paradigmas que muchas veces uno pensó, esto es imposible, esto nunca puede ser así, y en circunstancias que
de repente nos damos cuenta que efectivamente sí puede ser así. Bien, muy bien. Saludos desde la Ciudad de México, María López, María Elena Alcázar, buenas tardes, saludos, buen tema, Nancy Brago, Carlos Iván López Luna, desde Veracruz, México, saludos, Jorge Martínez Velasco, buenas tardes, buen tema, saludos. Bueno, muy interesante. Entonces, yo decía el doctor Cipriano Gómez Lara, que en paz descanse, mi maestro, un procesalista mexicano, decía, hay que romper las barreras de los libros, hay que salir a la calle, hay que empolvarse para encontrar la realidad. Pero también vemos que hoy o en estos momentos es un reto para la investigación porque las cosas están cambiando muy rápidamente. No estamos, quizás, no sé si se podría visualizar, yo al menos así lo he pensado, que antes, por ejemplo, los libros con los que estudié yo, estudiaron mis tíos y quizás estudiaron mis abuelos, ¿no? Entonces, el libro siempre era como el pilar. Teníamos todavía, por ejemplo, en México, en la introducción al estudio del derecho, se lleva un libro muy famoso del doctor Eduardo García Maínez, un prestigiado jurista mexicano, y ahí vemos, por ejemplo, que en las fuentes formales del derecho no aparecen los tratados internacionales, porque en la época que se escribió no cualificaban como una fuente, y ahora hemos dicho que los derechos humanos de fuente convencional entran en zona VIP porque entran a nivel constitucional. Entonces, esa realidad que está allá afuera, el investigador no puede quedarse con una investigación únicamente dogmática, no sé si estemos de acuerdo. Bueno, pero entonces se levanta otro alumno y aprovecha al doctor Gonzalo y le pregunta, bueno, yo ya tengo toda la información, ya investigué, ya todo, ahora ¿cómo lo organizo? Porque no sé ni cómo plantearla. Ese es un gran reto. ¿Cuál sería la receta o la guía en este caso, doctor? Sí, esta es una muy buena, esta es una muy buena pregunta porque una de las cosas que ocurre hoy en día es que la información, digamos, primero, digamos, ¿cierto? Hay mucha información disponible, digamos, ¿cierto? Y segundo, la información cambia muy rápido, todo evoluciona muy rápido porque hay mucha gente que está investigando, digamos, en materia de derechos humanos en el mundo y esa información, digamos, se cruza, digamos, ¿cierto? Porque claro, digamos, es decir, la información, digamos, ahora yo, es decir, digamos, sobre todo a raíz del inglés, creo yo, digamos, ¿cierto? Los investigadores cada vez más tienen acceso a más fuentes de información. Entonces, por ejemplo, antes, digamos, ¿cierto? Era muy raro leer a un autor chino, digamos, ¿cierto? Y ahora es muy común, ¿por qué? Porque los chinos están escribiendo, digamos, y tienen revistas, digamos, y organizan seminarios en inglés. Y entonces, aquel que puede, digamos, ¿cierto? Investigar en el área de inglés tiene acceso incluso al menos a la forma de pensar, digamos, asiática, digamos, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con la India. La India, digamos, que es un país apasionante en materia, digamos, es la democracia más grande del mundo, digamos, es un país apasionante en materia de derechos humanos, digamos, ¿cierto? Y tiene una Corte Suprema hiperprotectora de los derechos humanos, digamos, y entonces, digamos, leer los textos, digamos, ¿cierto? Generados por la doctrina india es fascinante, interesantísimo. Digamos, ¿cierto? Y entonces hay campos que son inexplorados y áreas que son, digamos, súper, digamos, interesantes, digamos, de investigar. Lo mismo ocurre con África, yo mencioné África. Es decir, la riqueza, digamos, ¿cierto? En materia de protección de los derechos humanos, digamos, que ha realizado la Corte Constitucional de África del Sur, sudafricana, digamos, ¿cierto? Es extraordinaria, digamos, ¿cierto? Especialmente en materia de derechos sociales, que es una de mis áreas de investigación predilecta, digamos, ¿cierto? Predilecta. Digamos, y entonces, digamos, hay que acceder, digamos, hay que leer esa sentencia, la sentencia, digamos, de la Corte Constitucional de Sudáfrica. Y luego hay que leer, digamos, ¿cierto? La revista, la revista africana, digamos, de derechos humanos, digamos, ¿cierto? Que es una revista fantástica, digamos, para poder tener y empaparnos, digamos, de esa perspectiva, digamos, ¿cierto? Porque, insisto, el estudio en materia de derechos humanos, la investigación, es una investigación global, digamos, ¿cierto? No es local ni regional, es global, digamos, ¿cierto? Como mencionaba recién Alfonso, digamos, ¿cierto? Que habla de los el camino, digamos, ¿cierto? Hacia crear, digamos, ¿cierto? Un jus comune en materia de derechos humanos pasa por esto, digamos, ¿cierto? Justamente, digamos, ¿cierto? El jus comune no nace, digamos, solamente porque la Corte Interamericana, digamos,
y porque pertenecemos al sistema de protección interamericano, sino nace porque la Corte Interamericana, cuando redacta sus fallos, también se inspira de lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos y también a veces lo que dice la Corte Africana o la Comisión Africana de Derechos Humanos. De modo que aquí, digamos, ¿cierto?, hay un entrecruzamiento de información y un enriquecimiento mutuo que en el fondo nos lleva a establecer estándares que son comunes y compartidos. Entonces, el tema de la información, digamos, es vital. Y el tema de los libros también es vital, en mi opinión, digamos, ¿cierto? Efectivamente hay que tener, digamos, aquí una cierta, un cierto método, digamos, de trabajo. Si yo tuviera que decirle a un estudiante, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la forma de proceder en cuanto al análisis de la bibliografía, yo le diría, digamos, primero, comienzo, digamos, ¿cierto?, digamos, con el material que es más nuevo, digamos, ¿cierto?, es decir, lo último que ha salido, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la bibliografía, es decir, empezando por el 2020 hacia atrás, y luego, digamos, ¿cierto?, dentro, digamos, de eso considere, digamos, lo que aparece en las revistas, porque las revistas publican, digamos, ¿cierto?, la investigación actualizada, digamos, ¿cierto?, y luego siga con los libros, digamos, ¿cierto?, y con los libros también, digamos, los más nuevos a los más antiguos, digamos, ¿cierto?, salvo que uno quisiera hacer una investigación en derechos humanos de carácter histórico, digamos, donde ahí sí valdría la pena, digamos, retroceder bastante. Digamos, o sea, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, en ese sentido, porque incluso hasta la terminología, digamos, ha ido variando, digamos, ¿cierto? Entonces la terminología en términos de derechos que puede uno encontrar, digamos, o sea, en libros de hace 30, 40 años atrás, no es la misma terminología, digamos, ¿cierto?, que se utiliza, digamos, ¿cierto?, en los estudios y en las investigaciones actuales. Digamos, o bien se puede utilizar la misma terminología, pero la terminología ha cambiado de sentido y alcance. Digamos, de modo que usando los mismos términos no estamos hablando de lo mismo. Y por eso es que esto es muy importante, digamos, desde el punto de vista de la actualidad, digamos, de la información. Entonces yo diría, digamos, ¿cierto?, a un estudiante que está realizando una investigación desde el punto de vista de la bibliografía, prefiera, digamos, ¿cierto?, la bibliografía actual, comience con eso y luego va hacia atrás, digamos, ¿cierto?, y también en el tema de los libros, prefiere los más actuales y luego, digamos, va retrocediendo, digamos, ¿cierto?, en el tiempo. Hay que tener mucho cuidado, digamos, con eso, digamos, de los estudios. Y esto tiene un impacto directo en la enseñanza. Digamos, ¿cierto? Para mí es como un imperativo para un profesor, digamos, ¿cierto?, investigar. Digamos, ¿cierto? Es decir, el ser profesor por ser profesor, digamos, ¿cierto?, para mí es difícil, digamos, comprenderlo porque un profesor, digamos, tiene que investigar para estar al día, digamos, en lo que se está discutiendo el día de hoy y que lo que le transmita a los alumnos sea lo que se está discutiendo el día de hoy y no que le transmita lo que se estuvo discutiendo, digamos, hace 10 o 20 años atrás. Digamos, ¿cierto? Porque si fuera así, estaríamos enseñándole derechos humanos a los alumnos, los derechos humanos que se hablaban en los años 80 o 90, y no los derechos humanos que se hablan en el año 2020. Digamos, ¿cierto? Entonces, para mí es fundamental la relación entre investigación y calidad de la academia, y por lo tanto formación de nuestros estudiantes es, digamos, vital, digamos, ¿cierto? Y eso es importantísimo porque de una u otra manera, como hemos dicho y se ha manifestado, el conocimiento está dinámico, ¿no? Es algo dinámico y yo creo he llamado también y quisiera compartir la idea de que estamos inmersos en una revolución jurídica. Esta revolución jurídica impulsada por los derechos humanos, el doctor Sergio García Ramírez hace una reflexión parecida y realmente nos debe de cambiar o si queremos avanzar, ¿verdad? En la protección de derechos humanos nos debe de cambiar los paradigmas, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿Para qué existen en sociedades tan desiguales como las en las que hemos llegado, ¿no? Inclusive quiero decirle que, y ese sería otro tema para Latinoamérica, Chile era un referente y de repente vemos que hay conflictos muy fuertes en Chile. Entonces, muchas veces uno se queda con una idea y no va a la reflexión ni a investigar, ¿verdad? Bueno, Pablo Garbarino nos saluda desde Argentina, muy buena reflexión, felicita. Además de la revista africana, ¿qué otro documento dijo que podemos leer? Bueno, ya lo dijo. Bueno, nos estamos acercando al final de este viernes, ha sido muy interesante. Vamos a suponer en ese mismo salón de clases, profesor, yo ya investigué las fuentes, ya redacté, ahora, ¿qué hago con mi artículo? ¿Cuál es el siguiente paso?
A grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, digamos, nosotros hemos estado, a mí no me gusta mucho esto, digamos, ¿cierto? Pero es lo que nos hemos metido, digamos, ¿cierto? Nosotros en Chile al menos tenemos un sistema, digamos, de indexación que se llama, digamos, ¿cierto? De las revistas. Entonces, hay un sistema, digamos, de revistas que están indexadas, digamos, ¿cierto?, en una serie de bases de datos. Por ejemplo, digamos, existe lo que antiguamente se llamaba las revistas EASY y que hoy día le llaman las revistas WOS, ¿cierto?, Web of Science. Y luego existen las revistas que están en otro índice que se llaman Scopus, y luego también tenemos un índice que es más bien latinoamericano que se llaman las revistas Cielo, digamos, ¿cierto? En México tienen también ustedes el índice Cielo México y nosotros tenemos Cielo Chile. Básicamente nosotros nos movemos con esos tres indicadores, digamos, ¿cierto? Con esas tres bases de datos, digamos, que están en un ranking y que arrojan puntos, digamos, ¿cierto? En nuestro sistema, digamos, se ha establecido un sistema de puntaje y por tanto, digamos, en el fondo de lo que se trata es de estimular, digamos, ¿cierto?, a los estudiantes y a los profesores a publicar en estas revistas que se supone que son las mejores, digamos, ¿cierto?, porque están en estos rankings y si están en estos rankings es porque son, digamos, o han sido seleccionadas como las mejores revistas. Entonces, este es un sistema que yo pienso que es propiamente anglosajón, digamos, ¿cierto?, y que nos ha llegado a nosotros y que son indicadores como de calidad de la investigación. En el fondo, así se mide la calidad de investigación tanto de estudiantes como de profesores. Para nuestros estudiantes, digamos, de magíster, por ejemplo, y de doctorado, nosotros les exigimos que ellos, cumplido cierta cantidad de tiempo, ciertos trimestres, digamos, en el programa, deben publicar, digamos, ¿cierto?, un artículo científico en alguna, digamos, revista que esté dentro de estas bases de datos. Es una exigencia, ¿cierto?, para demostrar, digamos, que han adquirido como cierta calidad, digamos, en su investigación. Y entonces uno se mete en esta base de datos, busca las revistas, ¿cierto?, que están en estas bases de datos, digamos, que son de diversas materias, digamos, hay derecho privado, derecho público, etcétera. En mi caso yo busco las que están en el ámbito del derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional. Selecciono, digamos, alguna, digamos, la que sea más pertinente al artículo que yo he escrito y digamos, ¿cierto?, allí la envío. Digamos, y las características de estas revistas fundamentales, digamos, es que son, digamos, el artículo es sometido a una revisión por pares ciegos, que se llama, digamos, ¿cierto? Es el double peer review, digamos, ¿cierto?, blind, digamos, review. Entonces, eso como que garantiza, digamos, ¿cierto?, que el análisis es del contenido, digamos, del artículo y por tanto, si pasa este proceso de evaluación, el producto, digamos, ¿cierto?, se supone que es de buena calidad, digamos, y por tanto merece ser publicado. Básicamente eso es, digamos. Entonces nosotros a nuestros estudiantes les pedimos, digamos, que publiquen artículos sobre los temas que ellos han decidido investigar en el contexto de la línea de investigación del programa, que publiquen artículos, digamos, en alguna, digamos, de estas revistas científicas. Y evidentemente, digamos, ¿cierto?, que ya, digamos, un nivel superior, digamos, ¿cierto?, si algún estudiante logra publicar, digamos, ¿cierto?, un artículo, digamos, ¿cierto?, en alguna revista en inglés, digamos, ¿cierto? Eso es como, digamos, ya como el nivel máximo de aspiración, digamos, que tenemos respecto, digamos, de los estudiantes para publicar los resultados de su investigación científica, digamos, ¿cierto? Pero básicamente ese es el procedimiento, digamos, ¿cierto? Y en materia de libros, nosotros también hemos establecido una lista de editoriales que le hemos calificado como de prestigio. Entonces hay editoriales de prestigio internacional y hay editoriales de prestigio nacional. Y entonces cuando un estudiante, por ejemplo, desea publicar su tesis de maestría o su tesis de doctorado, digamos, ¿cierto?, donde debe apuntar, digamos, es a publicar su tesis en algunas de estas editoriales, digamos, de que nosotros, son unas listas publicadas, digamos, ¿cierto?, son transparentes, todo el mundo las conoce, de prestigio internacional o de prestigio nacional, y eso significa en el fondo que también están sometidos a doble ciego, a revisión de doble ciego. Entonces, son, digamos, ¿cierto?, si uno publicó su tesis en alguna de estas editoriales, porque la tesis, digamos, era, digamos, de buena calidad científica, digamos. Básicamente en eso nos estamos moviendo. Digamos, yo he dicho que esto no me gusta mucho, yo creo que esto proviene del ámbito anglosajón, lo hemos tomado, digamos, sobre todo del norte, digamos, y no me gusta mucho. ¿Por qué razón? Digamos, porque digamos, en Europa
Digamos, hay revistas que no están indexadas en ninguno de estos índices, y son revistas que tienen más de 100 años, que han sido creadas por profesores famosísimos, ¿cierto? Y que todo el mundo sabe, digamos, que son revistas de altísima calidad científica, pero simplemente que no están sometidos, digamos, ¿cierto?, a este régimen, digamos, de estar indexados o en ISI, o WOS, o en Scopus, o en Cielo. Digamos, ¿cierto? Hay una revista, digamos, que yo por lo menos la puedo recomendar, que es francesa, que es muy buena, digamos, que es la revista general, digamos, ¿cierto?, de Derecho Internacional, digamos, en Francia, la Revue Française de Droit International Public, que es una revista, digamos, pero antiquísima, digamos, de muy alta calidad, digamos, es súper difícil publicar y no está en los índices. Y entonces, según nuestros parámetros, publicar en esa revista no tendría, digamos, mayor valor, digamos, ¿cierto? Digamos, no tendría puntos. Y eso, digamos, en el fondo para mí tiende como a desvirtuar un poco, digamos, el trabajo de la labor científica. Digamos, ¿cierto? Entonces, aquí en el fondo hay que ir, digamos, un poco jugando fútbol, dribleando, ¿cierto? Entonces, tratar de publicar, digamos, sometiéndose a este régimen, digamos, de las revistas ranqueadas, pero también no perder de vista que hay revistas de muchos años, prestigiosas, digamos, ¿cierto? Sobre todo en Europa, digamos, cuya publicar un artículo ahí es de un alto valor científico, provoca alto reconocimiento, digamos, entre los pares, digamos, ¿cierto? Básicamente, digamos. Eso diría yo. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Estamos llegando al final, independientemente de que hubo un desajuste en el horario entre nosotros. Creo que ha sido, bueno, no creo, estoy seguro, ha sido muy aleccionadora. La verdad, te quiero comprometerte, doctora, que nos vuelvas a acompañar, que formes parte de una otra manera de este lazo latinoamericano, para promover la cultura jurídica y mejores estándares de dignidad humana, y que desde la academia tenemos que contribuir con un granito de arena, quizás no tan fuerte, pero en determinado momento tenemos que hacer algo. ¿Cómo cerraríamos el programa, doctor? ¿Alguna última reflexión? Simplemente, digamos, yo haría un llamado o les propondría, osaría, digamos, ¿cierto?, sugerirle, digamos, ¿cierto?, a los estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría como de doctorado, digamos, ¿cierto? Aquí simplemente hay un nivel de intensidad, digamos, en la profundidad de la investigación, que es lo que cambia. Pero yo les sugeriría lo siguiente: hay tres temas que considero que son fundamentales profundizar, digamos, ¿cierto?, en América Latina, a mi humilde modo de ver, digamos, ¿cierto? Uno, que es el tema de los derechos sociales. Digamos, América Latina contiene las sociedades más desiguales en el mundo. Ese solo dato debería estimularnos a investigar para los que no aceptamos ese dato, para decir cómo podemos resolverlo por la vía de los derechos. Uno. Dos, digamos, ¿cierto? No es posible, digamos, desprenderse del componente indígena, digamos, en la sociedad latinoamericana. Y este es un tema que ha sido dejado de lado por la gran mayoría de la ciencia jurídica, digamos, ¿cierto?, en América Latina. Yo los estimularía muchísimo a trabajar, digamos, en pos de, digamos, ¿cierto?, esta temática. Y la multiplicidad, digamos, ¿cierto?, no solamente acceso a la tierra, no solamente a los recursos naturales, sino también todo lo que tiene que ver con los derechos culturales, el derecho a la educación intercultural, digamos, ¿cierto?, bueno, etcétera. Y en tercer lugar, digamos, ¿cierto?, para mí no cabe duda, digamos, ¿cierto?, que la incorporación de los estados al sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha significado un progreso para nuestras sociedades. No tengo ninguna duda sobre eso. De modo que, digamos, ¿cierto?, lo que habría que hacer para la ciencia es investigar, digamos, todo lo que tenga que ver, digamos, con cómo mejorar, digamos, ¿cierto?, nuestra participación, el diálogo que hay que instalar, digamos, ¿cierto? Esto es un tema que no hablé, pero que es muy interesante desarrollar el concepto del diálogo, digamos, ¿cierto?, judicial multinivel, digamos, ¿cierto? Eso es un tema que no hablé, que es súper interesante. ¿Cómo mejorar, digamos, ¿cierto?, entonces la investigación para mejorar nuestra participación en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos? Digamos, creo que esos son tres temas básicos. Digamos, hay muchos más, por supuesto, pero creo que los estimularía, los llamaría, los convocaría, digamos, ¿cierto?, a reflexionar a propósito de algunos temas que podrían seleccionar a partir de estos tres grandes pilares. Ese sería mi llamado, y sobre todo, digamos, yo como un apasionado de los derechos humanos,
Les agradezco, digamos, la participación y si en algo he podido despertar, digamos, ¿cierto? Un bichito, digamos, ¿cierto? De la curiosidad en lo que dice en relación con la temática de los derechos humanos, pues creo que, digamos, ha sido positiva ya esta reunión esta tarde de día viernes. Muchas gracias, doctor Gonzalo Aguilar Caballo. Quiero decir que nosotros, vamos a usar una palabra muy sencilla, somos fans de tu trabajo, lo conocemos a través de la revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. De una u otra manera es algo que queremos reconocer. Hemos hecho, Daniel, si lo puedes poner, hemos hecho, independientemente de esta charla, hemos hecho un reconocimiento especial, ¿no? Muchísimas Porque gracias. cada participación en la labor de la investigación científica, en las áreas que son tu línea de investigación, te lo vamos a hacer llegar a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad. Desde México, con mucho afecto, agradecemos tu participación y ya nos dejaste la tarea y te vamos a volver a invitar porque son temas que tú mismo nos has puesto y sí queremos seguir contando con tu valiosa colaboración. Muchísimas gracias, Alfonso, te agradezco muchísimo, digamos, el reconocimiento y te agradezco muchísimo la invitación y cuenten conmigo, cuenten con nosotros, digamos, encantados de participar, digamos, en la medida en que podamos hacer progresar los derechos humanos para la mejor protección de los seres humanos, para que la gente viva mejor, tenga mejor calidad de vida, muy bien. Así que cuenten con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes de Derechos Humanos. Estará con nosotros el doctor José de Jesús Becerra Ramírez. Nos hablará del constitucionalismo y los derechos humanos el 24 de julio a las 11 horas, hora de México. Gonzalo. Así que feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Hasta la vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.